mucho tiempo hemos escuchado o escuchamos la voz de los hombres, el consejo de los hombres, y por haber escuchado la voz de los hombres, el consejo de los hombres, llevábamos una vana manera de vivir, dice la Biblia. Pero gracias a Dios, al Padre Eterno, que envió a su Hijo, a su unigénito, y nos rescató de esa vana manera de vivir, para seguir en la vida con propósito, en la vida llena, en la vida plena, contrario a lo que significa la palabra vana, que es hueco, vacía, sin sentido y sin propósito. Hoy llevamos una vida con sentido, con propósito, llevamos una vida que tiene una esperanza y una promesa de eternidad. Para mantenernos en esa vida, contrario a la vana manera de vivir, tenemos una vida llena, plena, satisfactoria, abundante. Es necesario seguir escuchando la palabra de Dios. Basta el tiempo, dice la carta de Pedro, en el cual seguías los rudimentos del mundo y seguías a los que andaban en disolución. Si ahora, desde que hemos conocido al Salvador del mundo, es necesario escucharle a Él para seguir adelante con nuestra vida con propósito, con sentido. De modo que uno dice, bueno, me está pasando esto, me está pasando lo otro, pero esto me llena, esto me satisface, esto llena mi corazón, es lo más pleno que puede haber. Aunque sufra, aunque esté afliccionado, aunque esté enfermo, aunque tenga lo que tenga, la vida con Jesús es más satisfactoria que todo lo demás. Vamos a dar la segunda parte del título de la semana pasada, los que oyen la voz de Jesús. Hoy vamos a ver la segunda parte. Recordamos que la semana pasada lo vimos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3, y vimos que cómo son los que oyen la voz de Jesús. Los que oyen la voz de Jesús son ovejas de Jesús, ovejas de su prado, ovejas del rebaño que tienen un buen pastor, un solo pastor que es el Señor Jesús, que es el único que oye o el único que oímos. Y las que somos ovejas, o los que somos ovejas, o los que son ovejas, no oyen la voz de los extraños. Aunque el extraño le hable, le chifle, le murmure, le insinúe, no se escucha porque no se identifica esa voz. Si vamos y corremos sobre esa voz que nos habla melodiosamente, que nos habla tranquilamente y que nos invita al pecado, entonces sería que no somos ovejas de Jesús. Y concluimos la semana pasada en la división o la separación de las ovejas. Venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, y a los cabritos, a los que lamentablemente no escuchamos la voz de Jesús, nos va a esperar un tormento eterno. Hoy vamos a ver la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Seguimos considerando los que oyen la voz de Jesús, ¿cómo son? Y son los que andan en la verdad. Los que oyen la voz de Jesús son los que andan en la verdad. Dice Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Para ver que los que oyen la voz de Jesús, o los que oímos la voz de Jesús, son los que andan o andamos en la verdad. ¿Y a quién no le gusta andar en la verdad? ¿A quién no le gusta andar en lo que es verídico, en lo que tiene certidumbre? Lamentablemente mucho tiempo nos gustó andar en la falsedad, nos gustó andar en lo que satisfacía nada más, daba satisfacción a la carne nada más. Pero esta es la verdad, por eso dice Jesús así, Juan 18, 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si uno quiere saber si está uno en la verdad, en el camino de verdad, en la verdad de Dios, no en la verdad del hombre, tiene uno que escuchar la voz de Jesús. Y cuando me refiero a escuchar la voz de Jesús, o en la traducción que se hace de la Biblia del griego al español, para el judío, cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, para ellos era una indicación de que hazlo, ponlo en práctica. Para nosotros ya le hemos dicho que para nosotros es escuchar. Así que cuando
Cuando escuchamos es que lo vamos a hacer. Cuando escuchamos es que ponemos atención. Cuando escuchamos es porque nos interesa. Cuando oímos la voz de Jesús, escuchamos la voz de Jesús, es porque nos interesa. Nos interesa andar en la verdad. Nos interesa ir por el camino correcto. Si a mí no me interesa ir al cielo, si no tengo ningún tipo de deseo de ir al cielo, pues no voy a oír a Jesús. No voy a escuchar que Él me llame, que Él me hable, que Él quiera que esté en su presencia. Me voy a alejar de su presencia. ¿Cómo es la vida? Las cuestiones con las que uno vive. En la semana estaba atendiendo un cliente. Vinieron unos chavos, jóvenes, hombres, mujeres, y se para un carro a la altura donde estaba yo con el cliente. Y él baja el vidrio, el señor del carro, y le pregunta por una dirección. Oye, la dirección fulana. El señor tenía el vidrio subido desde el copiloto donde estaba yo. Y los chavos dicen, mire, se va por aquí, agarra este, se va por allá, y dice, todo derecho, y hasta allá es. Gracias, muchas gracias, muy amable, jóvenes, sigan adelante de su vida, palabras bonitas, y se va. ¿Cómo se va el carro? Suelta la carcajada a los jóvenes, burlándose de los jóvenes, y el cliente yo los quedamos viendo, y dice, ¿cómo decirle al Señor? No, te están mandando a otro lado, es para este lado, porque tenía el vidrio, nomás nos quedamos viendo así está la juventud. No toda la juventud, pero me acordé yo de esto. Digo, cuando uno oye la voz de Jesús, escucha uno la voz de los extraños, lo mandan a la falsedad, lo mandan al lado contrario, y luego hacen exactamente lo mismo. Los extraños, el hombre extraño, el hombre que no quiere que uno esté bien con Dios. Cuando alguien le dice no vayas a la iglesia, cuando alguien le dice no ores, no estudies, ¿para qué? Es porque esa persona no nos ama, es porque esa persona no nos quiere, es porque esa persona nos desea lo malo, porque aquí está lo bueno, aquí está donde vamos a estar con Dios eternamente. Y digo, esos extraños se fueron burlando. Digo, así son los enemigos, así son los demonios, cuando nos dominan la mente y hacen que no estemos aquí. Y cuando obedecemos la voz de ellos, sueltan la carcajada, pero no lo vemos. Esa es la cuestión. Si pudiéramos ver lo espiritual, cómo se están carcajeando, revolteándose en la tierra, así, burlándose de nosotros, porque cuando esos jóvenes se fueron, aparte de que se fueron burlando, empezaron a dar adjetivos calificativos, que no quiero decir, porque saben más o menos lo que estoy mencionando. Pobre esto, y está bien esto, está bien lo otro. Y no decían, pero ¿por qué? Por ignorante, dijo uno de ellos, que no sabe aquí, pero es ignorante, que no puede meterse ahí a la aplicación de la obligación y ya ignora eso, nos pregunta, pues órale, para que otra vez entienda y aprenda. Así se fueron diciendo todos. Yo digo, cuando yo no oigo la voz de Jesús, que me dice que tengo que estar aquí, que me dice que tengo que estar en la palabra, que me dice que tengo que estar en la oración, que me dice que tengo que estar en la comunión, estoy escuchando a los extraños, y cuando obedezco a los extraños se burlan de mí y me dicen que soy esto, que soy lo otro, que soy un ignorante. Y eso me pasa por obedecer o por hacer caso por mi ignorancia. Por eso la palabra de Dios es una palabra que nos lleva al conocimiento y a la verdad, para no dejarnos llevar por todo viento de estratagemas de doctrina de hombres, dice la carta de Pablo a los Efesios. Cuando escuchamos ese viento de doctrina nos va a desviar, ¿verdad? Estamos aquí, hemos oído la voz de Jesús. No estamos aquí, estamos escuchando la voz de los extraños, pudiendo estar aquí. Y créanlo, hermanos, créanlo esto. Cuando oímos la voz de los extraños, se burlan de nosotros. Somos el objeto de burla de ellos. Y si seguimos escuchándolo, vamos a ser el objeto de burla eterna. Eternamente se van a burlar de nosotros y nunca lo vamos a quitar. Nunca lo vamos a poder separar. Siempre va a estar, siempre vamos a ser la mofa o la burla de ellos. Y si oímos a Jesús, vamos a andar en la verdad y seremos exaltados. ¿Cómo hemos vivido esta semana? Desde la semana pasada hasta hoy. Hemos escuchado la voz de Jesús que nos llama, que nos invita a santidad, que nos invita a obediencia, que nos invita a sumisión, que nos invita a que llevemos su yugo
cual no es complicado, no es difícil, no es pesado. Si lleven mi yugo, esa es mi voz, escúchenme. Esto es más tranquilo, es más suave para ustedes, es más relajante. Y aparte de eso, tienen una promesa de una vida eterna. No escuchen el yugo de los hombres. El yugo de los hombres es pesado, es una carga, es un compromiso, es algo que tiene uno que cumplir con el hombre. Aquí queremos cumplirle al hombre o a Dios. Pero dice el Señor Jesús: todos los que oyen mi voz son los que andan en la verdad, son los que están en la verdad. Y estar en la verdad y andar en la verdad significa andar en santidad. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre eterno? Dice: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Cuando nosotros obedecemos la voz de Jesús, que es decir, obedecemos sus mandamientos, sus indicaciones, sus preceptos, sus estatutos, su consejo, al mismo tiempo nos santificamos. Cuando llegamos al bautismo, dice la carta de Juan, que cuando llegamos al bautismo es que porque han sido purificados o santificados por la palabra de verdad. Dice ya la carta de Juan, capítulo 1, versículo 21, por ahí más o menos. Dice, porque hemos obedecido a la bendita palabra de Dios. Gracias. Pero no basta con haber obedecido nada más para llegar al bautismo. Es necesario mantenernos en esa purificación, en esa santificación, para poder llegar a la presencia de Dios, porque la carta de los Hebreos dice que sin santificación, sin purificación, sin santidad, que es lo mismo, nadie verá a Dios. Y si yo no estoy en la verdad, no tengo esa purificación, que es la palabra la que me purifica, no tengo esa santidad necesaria para poder estar ante la presencia de Dios. Grandes beneficios trae el que yo ande la verdad, y una de ellas es que tengo la santificación, una de ellas es de que no ando en la falsedad, una de ellas es de que no sigo la corriente de los hombres, una de ellas es de que no soy la burla de los hombres, una de ellas es de que no soy la mofa de los hombres, una de ellas es que tengo la gloria de Dios, otra de ellas es de que tengo la eternidad y tengo la vida eterna por andar en la verdad. Y aparte de que es lo mejor, la vida eterna, la vida aquí en la tierra es una vida más placentera, es una vida más tranquila, es una vida donde uno va quitándole importancia a los bienes materiales, a los bienes económicos, a la satisfacción del cuerpo, a la misma juventud misma, porque uno no sabe cuándo va uno a quedar aquí, y uno tiene en alta estima la eternidad. Y cuando uno vive conforme a la voz de Jesús, uno vive mejor aquí. A lo mejor no lo hemos experimentado. ¿Por qué no lo hemos experimentado? Porque nuestro cuerpo se aferra a las cosas del mundo y sentimos que eso nos da satisfacción, y sentimos que una cuenta del banco nos da satisfacción, pero no es cierto. Todo aquel que tiene una cuenta de banco no se conforma, quiere más, quiere más, quiere más, nunca va a llenar, nunca va a ser pleno, porque siempre está pensando en cómo hacerle para aumentar eso. Y uno que tiene un carro dice: tengo este carro, pero ahora quiero otro, que no es malo, pero siempre tener en la mente siempre a Jesús primeramente, y las demás cosas, como dice la Escritura, pueden venir por añadidura, pero no enfocarnos a estas cosas y dejar a Jesús, porque Jesús no viene por añadidura, Jesús viene por obediencia, Jesús viene por estar en lo que es el camino. Entonces tenemos a Jesús en escucharlo, en oírlo, para poder andar en satisfacción física y espiritual, y para poder andar en santidad con la cual podemos ver a Dios. Por allá en el libro de los Salmos, hermano, dice que la suma de tu palabra es la verdad. Cuando uno anda en la verdad, tiene todo el consejo de Dios, tiene todo lo que es de Dios, tiene toda la palabra de Dios. Cuando uno anda y obedece la verdad, tiene la suma de Dios, tiene el completo consejo de Dios, tiene la plenitud de Dios. Pero para eso hay que oír a Jesús primeramente, escuchar a Jesús, practicar lo que Jesús nos dice, obedecer lo que Jesús nos dice, y entonces vamos a caminar por un camino de verdad. Un camino que, aunque va a ser complicado en ocasiones, porque esa es la verdad, Jesús no nos engaña, Jesús no nos miente, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiados, yo he vencido al mundo.
Esa es la verdad que vamos a vivir. No queramos creer o pensar que por haber escuchado a Jesús, mi vida va a ser abundante en todos los sentidos. Mi vida va a ser satisfactoria en todos los sentidos. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de las circunstancias que hemos vivido anteriormente también, ¿verdad? No todo depende de que ya me bautizo, ya voy a tener abundancia en todo. Si nunca he trabajado para tener, pues ¿cómo lo voy a tener? Es imposible, eso no es ilógico. Pero lo que sí es una certidumbre es de que vamos a andar en la verdad, los que oímos a Jesús o los que oyen a Jesús. Por eso es necesario la asistencia, por eso es necesario la palabra. A veces uno dice, no voy a la iglesia, pero leo en mi casa. Uno piensa, uno siente, uno tiene la intención, pero a veces no sé por qué cuando uno lee la Biblia le da sueño. No sé por qué. Están viendo una serie, está leyendo otra cosa, o cuando uno leía en lo que es el periódico está uno atento, y cuando lee la Biblia empieza la somnolencia. Algo extraño, a mí me pasa también. Pero tengo que hacer un esfuerzo por mantenerme despierto. ¿Por qué? Y lo he experimentado, y lo he puesto a prueba durante días. A ver, voy a leer esto, estoy atento, y luego voy a leer la Biblia y me da sueño. Empiezo y digo, ¿por qué no es posible? Entonces, si uno dice, no voy a la iglesia, pero leo en mi casa, puede ser difícil. Aparte aquí tenemos la instrucción del Espíritu Santo que nos clarifica la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice la primera carta de Pedro, hermanos, para que veamos cómo andando en la verdad tenemos la purificación y cómo andamos en la verdad oyendo a Jesús, nada más. Si no oímos a Jesús, no andamos en la verdad. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, había dicho 21, es 22. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se purifica nuestra alma, nuestro ser? Solamente andando en la verdad. ¿Cómo andamos en la verdad? Solamente oyendo a Jesús. Por eso dice Jesús en lo que iniciamos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. ¿Quieres tú, René, saber si andas en la verdad? Tú hazte un test, es decir, una prueba. Hazte un análisis. ¿Me estás oyendo? Yo puedo decir, sí, lo estoy oyendo. Si me oyes, es porque lo vas a demostrar, es porque lo estás practicando, es porque lo estás viviendo. Entonces, así es como me oyes. No nada más que me digas tú, sí. Como cuando nuestros padres decíamos, haz esto, sí. Pero nunca lo hacíamos. Pero no decíamos que no, decíamos que sí. Eso es conveniente para nosotros. Saber si realmente oímos a Jesús conviene o oímos a los hombres. ¿Cómo saber a quién oímos? Es a qué obedecemos. Si estamos aquí, obedecemos a Jesús y oímos a Jesús. Si estamos en los mandamientos, oímos a Jesús y andamos en la verdad. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Para qué causarnos un daño? A veces dicen, no, es que el diablo, es que los enemigos, es que el mundo. A veces somos nosotros. Y en un alto porcentaje, hermanos, somos nosotros. Para no decir en un 100% somos nosotros. Cuando estemos ante la presencia de Jesús, dice Gálatas, dice la primera carta de Pablo a los Corintios, o para mencionar el texto de Gálatas que es muy conocido, cada uno llevará su propia carga, cada uno dará cuenta de sí, cada uno, nada más. Yo no puedo estar ante la presencia del Señor Jesús, que es el que va a juzgar a los muertos y decirle, es que el diablo, es que el mundo, es que el calor, es que la lluvia, por eso no iba a la iglesia, Señor, hacía mucho calor. Que me diga el Señor Jesucristo, yo ando en la tierra. Yo también sé lo que es el calor, la nieve, el frío, todo eso, el hambre, la sed. Yo también sé lo que es eso. ¿Cómo vas a querer tú engañar a mí? ¿Cómo vas a querer poner de pretexto eso? ¿Para qué engañarnos nosotros? ¿Para qué andar en la falsedad? ¿Para qué? ¿Por qué no vivir la verdad clara, objetiva, única y plena que es solamente oyendo la voz de Jesús? Ahora nosotros lastimamos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Nada más a nosotros mismos, no a nuestro cuerpo, hermanos, no a nuestro cuerpo, a nuestra alma, porque el alma es la que va a estar en el tormento eterno. Si el alma pudiera mirar, decir, oye, ya párale
la vida plena, entera con Jesús. Óyelo a Él, porque depende de lo que tú hagas, o estarás en el cielo o estarás en el infierno. Depende de a quién oímos. ¿O quieres que todo el tiempo se estén burlando de ti allá? ¿O quieren que seas glorificado, que seas gloriado, que tengas el laurel? Si es que pudiera hablar el alma, pero nosotros mismos nos lastimamos. Y es algo paradójico, ¿verdad? Porque ¿cómo nuestro cuerpo no nos lastimamos? Bueno, muchas veces, porque nos dicen no comas esto, no comas esto, no comas lo otro, y lo comemos. Pero si vemos en la casa, cuando compramos veneno, que por lo general tiene el signo de la calavera, tiene ahí, sabemos que eso es veneno. A veces viene en inglés poison, a veces viene veneno. No lo vamos a tomar, porque lo va a lastimar. Entonces, ¿por qué si tomamos veneno espiritual, hermanos? ¿Por qué no estamos aquí? ¿Por qué no obedecemos a Jesús? Esa es la verdad. ¿Por qué lastimamos y le damos una puñalada al alma? ¿Saben? Cuando no oímos la voz de Jesús, es como si agarramos el alma y un puñal y lo estamos apuñalando nuestra propia alma. Nosotros mismos nos estamos lastimando y dañando e hiriendo y dándonos la muerte espiritual por nuestras decisiones. Nuestras decisiones dependen de a quién oímos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que preferimos. El pecado es agradable a los ojos, sí, pero el fin es muerte. Y la vida cristiana puede ser no agradable para el cuerpo, de hecho no lo es. Para la carne no lo es agradable, pero para el alma sí, y para la eternidad también. Pero todo depende de lo que nos guste, de lo que deseemos. Si queremos andar en la verdad y no nos queremos engañar, vamos a oír a Jesús. Pero si queremos vivir engañados, oigamos al hombre, oigámonos a nosotros mismos. No vayas, ya fuiste en la mañana, ya con Cristo, no le hagas caso al hermano, no le hagas caso al otro hermano. Tú ya estás bien con Dios, ya te bautizaste, te vas al cielo. Esas son palabras de uno, esa es voz de uno, que nosotros mismos nos estamos dando un veneno a nuestra propia alma, a no estar de la presencia de Jesús. Y no estamos amándonos, no amamos a Dios, y no sabemos lo que es el amor. El amor es dar, y hay que darle al alma lo mejor. Ahorita es cuando se puede, es cuando se debe, es cuando es el tiempo. Porque ya va a haber un tiempo donde ya no vamos a poder hacer nada y no vamos a poder remediar nada. Tan dulce y tan buena y tan agradable que es la vida cristiana, pero no la experimentamos porque tememos, porque sentimos que nos van a criticar, porque sentimos que no puedo hacer muchas cosas. Pero es muy agradable vivir conforme a la voz de Jesús. Otra cosa que es, ¿cómo son los que oyen la voz de Jesús? Son los que andan en la verdad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, son los que tienen la comunión con Jesús. Apocalipsis 3:20, ¿cómo son los que andan en la verdad? Son los que tienen comunión con Jesús. Si tenemos comunión con Jesús, compañía con Jesús, no tenemos compañía con los maleantes espirituales, con los demonios. No nos sentamos en silla de escarnecedores, como dice el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Por qué se sientan o por qué nos sentamos en silla de escarnecedores, de burladores? Porque oímos la voz del hombre. Pero cuando oímos la voz de Jesús, tenemos comunión íntima con Jesús. Tenemos compañía divina. Tenemos una compañía de Jesús y de todos los santos que han de morar eternamente. Pero hay que oír la voz de Jesús. Porque Jesús dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero cerramos el corazón, cerramos la mente y nos empecinamos y nos obstinamos en nuestros propios razonamientos, o en el razonamiento del hijo, de la madre, del esposo, de la esposa. No voy por esto, está bien, no vayas, bueno, no vamos. Esos razonamientos humanos nada más. Pero cuando oímos la voz de Jesús y le abrimos el corazón, dice: voy a entrar con él y voy a cenar con él y voy a estar con él. ¿Qué es lo que practicamos? No es la cena del Señor. Cuando es, ¿por qué? Una vez me preguntó de hermano, bueno, ¿por qué cena? ¿Por qué no es comida? Dice, bueno, está bien que eso es la noche, porque ya se sigue haciendo, ¿por qué se siguen mencionando cena si lo hacemos en la mañana? No es el desayuno o almuerzo.
o en la tarde hacer merienda o comida. Digo, es que es el concepto que tiene el judío de la cena, no el concepto que tenemos nosotros. El concepto que tenía el judío de la cena era que cuando cenaban, aproximadamente a las 6, 7 de la tarde, o de la noche, 6, 7, 8 de la noche, es cuando cenaban ellos, y después de la cena permanecían mucho tiempo platicando, mucho tiempo contándose, riéndose, mintiéndose, alegrándose. Es el concepto que tiene la cena. Después de participar de la cena, tenemos una comunión con Jesús, una compañía con Jesús. No es el concepto que tenemos nosotros acá en este lado, en Occidente, sino es el concepto judío. Por eso es la cena. Aunque lo hagamos en la mañana, en la tarde sigue siendo cena, porque no es la idea del alimento físico, sino la comunión que tenemos con Jesús. Así que el que oye la voz de Jesús y abre el corazón, Jesús va a entrar en él y va a cenar con él, es decir, va a estar con él acompañándolo en sus alegrías, en su plática. ¿Cómo te fue en tu día? Es lo que hacían los judíos cuando terminaban de cenar. No, pues batallé en esto, batallé en otro. Y ya un familiar decía, mira, hazte así, o haz esto, no te preocupes, o todo va a estar bien, lo bueno es que estamos juntos. Esas palabras de aliento, esas palabras de consuelo, esas palabras de felicidad, que a poco nunca lo hicimos en la familia física, hermanos. Sobre todo cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Cuando éramos niños, bueno, muchos le llaman, ¿cómo le llaman cuando terminan de comer? O cuando terminan de desayunar, de cenar, que se quedan todos en la mesa ahí, echando relajo. La sobremesa, así le llamamos por acá, la sobremesa. Y cómo nos quedábamos ahí, platicando, divirtiéndonos. Y era un momento que incluso era hasta más agradable que la propia comida en su tiempo, porque después seguía el chiste, seguía la diversión. Lo hicimos, ahora lo hacemos en el sentido espiritual, ahora lo hacemos en el sentido de comunión con Jesús. Cuando le abrimos el corazón y que Jesús entra, porque para que Él entre tiene uno que oír la voz, abrir la puerta, es decir, abrir el corazón para que Él pueda entrar, y entonces va a haber una comunión, y esta comunión va a ser eterna. Pero por lo pronto nos sirve porque estamos con Él y oímos su palabra y nos dice: no te preocupes por los afanes, no te preocupes por esto. Primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás te va a ser dado para añadidura. Esto no pude hacer esto, no te preocupes. Cada día trae su propio afán. Es que mañana, es que otra semana, cada día trae su propio afán. Y uno se tranquiliza, y uno vive mejor, y uno está más tranquilo. Eso es lo que trae, eso es como viven o son los que oyen la voz de Jesús, que tienen una comunión con Jesús. Y lo último lo vamos a ver en el libro de Hechos, al menos de este título. Así que hemos visto, hermanos, los que oyen la voz de Jesús son ovejas del rebaño de Jesús, son los que andan en la verdad, son los que tienen comunión con Jesús y son los que dejan de pecar. Hechos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4. No dejamos de pecar, ¿por qué? Porque no oímos a Jesús, porque oímos a los extraños, porque oímos a los demonios, porque oímos al espíritu inmundo, porque nos oímos a sí mismos. Hay una oportunidad de ser infiel y dice uno: lo merezco, lo valgo, si no lo tomo ahorita, ¿cuándo? Nunca se me ha presentado la oportunidad. Nosotros oigamos a nosotros mismos. Oye a Jesús, que dice que el adulterio y la infidelidad es pecado, y el pecado es la muerte. Escuchemos a Jesús para que dejemos de pecar. Si no los oímos a Jesús, vamos a seguir igual de disolutos, de pecadores, persiguiendo a la iglesia en vez de estar unidos a la iglesia. Dice ahí Hechos capítulo 9 de la conversión del apóstol de Saulo, después apóstol Pablo. Dice la escritura: más yendo por el camino, el versículo 1 dice Pablo que él ya había pedido, Saulo ya había pedido cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen unos hombres o mujeres los trajesen presos a Jerusalén. Pero dice la escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando escucha aquella voz, dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Dice: pues yo soy a quien persigues. ¿Qué quieres que haga? Pero solamente ¿hasta cuándo dejó de perseguir a la iglesia? ¿Hasta cuándo dejó de asolar a la iglesia? ¿Hasta cuándo dejó de agarrar por las guedejas o por el pelo a las mujeres, a los hombres y llevarlos presos? ¿Hasta cuándo Pablo aceptó que los mataran? Porque es lo que hacía Pablo. ¿Hasta cuándo tuvo la ropa
Cuando uno va por el camino y está teniendo malos pensamientos, malos deseos, o con el prójimo, o de tipo de avaricia, de tipo de cualquier tipo, y escucha uno la voz de Jesús, le dice: René, para. ¿Quién me habla? Soy yo, tu Señor. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás decidiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Y uno agacha la cabeza, y uno reconoce, y uno dice lo mismo que dice el apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Deja de pecar, deja de pensar mal, deja de tener envidia, deja de tener celo, deja de tener avaricia, deja de tener codicia, lascivia, deja la apatía, deja el desgano, deja la displicencia, actívate espiritualmente, deja la somnolencia espiritual, no dejes de congregarte, ve a la iglesia, estudia. Es cuando uno oye la voz de Jesús, que es cuando uno deja de pecar realmente. Porque si uno oye la voz del hombre, el hombre está, si uno le dice a un amigo: fíjate que hay una mujer así, inmediatamente, aquí le dan pan que llore. Si no es ahorita, ¿cuándo? Nunca se te va a presentar la oportunidad. Si la dejas pasar, te vas a arrepentir toda la vida, porque no aprovechaste esa oportunidad. Pero ¿qué te dice Jesús? Es pecado, déjalo, olvídate de eso. Que ¿quién te gana más? ¿La carne, la voz del hombre, o el alma y Jesús? Pero para dejar de pecar, hermano, solamente hay que oír la voz. Si no oímos la voz de Jesús, oímos nuestra propia voz, oímos la voz del hombre y del enemigo, que se burla de nosotros cuando le obedecemos, se carcajea a más no poder de nosotros cuando le obedecemos. Por obedecerle al enemigo, no, hombre, está carcajeándose de nosotros. Somos burlas y nunca vamos a dejar de pecar. Pecamos por negligencia en ocasiones, por debilidad, pero no por oír la voz del extraño. Y cuando nos arrepentimos es porque oímos la voz de Jesús, que nos manda a un profeta, o un predicador, o un hermano, o un texto bíblico. Ya no nos manda a matar, cuando se lo mandó a David. Ahora nos manda a un predicador que estamos sentados viendo la palabra de Dios y dice: Dios, me lo mandaste a mí para que me diga esto y esto y esto. El hermano, ¿por qué me está diciendo esto? Es Dios quien quiere que escuchemos su voz, quien nos está confrontando con el pecado, que nos está diciendo: ¿dónde estás tú, hombre? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Dónde estás? ¿A poco Dios no sabía? Dios quería que Adán le dijera: estoy arrepentido, estoy confundido, estoy triste, te fallé. Es lo que quería Dios que escuchara, es lo que quería Dios escuchar de Adán, y le dio la oportunidad a Adán de arrepentirse. Pero Adán le dijo: pues es que oímos la voz y tuve miedo. ¿Por qué no fuiste valiente, Adán, al haberle dicho a Dios cómo estabas? Por eso, cuando oímos el mensaje, confronta nuestro pecado, confronta nuestra conducta, conforta o está en contra o nos mantiene así para que nosotros hagamos nosotros. Pero tenemos que oír la voz de Jesús, hermanos, para poder dejar algo que no podemos, solo no podemos. Si no oímos la voz de Jesús en la mente, ya vimos la semana pasada dónde está la voz de Jesús: en la palabra, en la reunión, en el mensaje, en las alabanzas también. A veces ahí las alabanzas lo encontramos también, porque son alabanzas espirituales. En la oración, escuchemos a Jesús, que es por nuestro bien. Esta es la invitación que Dios nos hace en esta mañana, de que qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Porque los que oyen la voz de Jesús son ovejas del rebaño de Jesús. ¿Queremos ser ovejas o queremos ser cabras? Los que oyen la voz de Jesús son los que andan en la verdad. ¿Queremos andar en la verdad o queremos andar en la falsedad? Nos engañamos a nosotros mismos. Los que oyen la voz de Jesús son los que tienen comunión con Jesús. Queremos tener comunión con Jesús, con los santos, con lo puro, con lo perfecto, o con el mundo, depende de nosotros. Los que oyen la voz de Jesús son los que dejan de pecar. ¿Queremos dejar el pecado de una vez por todas? ¿O queremos seguir inundándonos de pecado, que el pecado es la muerte? Cada quien decide, pero el consejo de Dios es de que escuchemos la voz de su Hijo. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice: Él es mi Hijo amado, a Él. A ver si podemos entonar el canto 156, hermanos, que lo cantamos en el 2. Que pase a nuestro hermano a dirigirlo, que es la tierna voz del Señor. Dios los bendiga a todos. Amén.